Buenas noches, queridos televidentes. Asiduo a este programa. La gente quiere saber. Como ustedes saben, todos los domingos tenemos esta cita y además, muy importante, puede ser visualizado cualquiera de nuestros programas por YouTube. En La Gente Quiere Saber. Hoy tenemos a una invitada, Ana María Osorio, que forma parte de una lista de invitados que hemos tenido que tienen un perfil particular y eso se ha hecho con toda intención. Son personas jóvenes, profesionales, cuando digo joven, un poco la generación millennial, o sea, personas que se ubican, su nacimiento se ubica en los años 90, un poquito antes, un poquito después, y que básicamente su experiencia vital es cabalgando el siglo, o sea, terminando el siglo XX, comenzando el siglo XXI, y que su formación y su perspectiva y su proyecto vital, básicamente siglo XXI. Somos habitantes del siglo XXI, un siglo lleno de desafíos, como todos los siglos, porque ningún siglo son diferentes, pero en particularidades, pero realmente la historia siempre es muy parecida porque los seres humanos nos repetimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo quisiera que Ana María se presentara, o sea, de su perfil profesional, sus actividades, porque una de las preguntas que permanentemente nos hacen y nosotros hacemos es ¿por qué tanta gente se va? ¿Por qué tantísima gente se queda? Dos actitudes que son respetables ambas, pueden ser explicadas, no pueden ser juzgadas, pero que como fenómeno sociológico es interesante reflexionar sobre ellas. El por qué se va tanta gente, el por qué se queda tanta gente y si vale la pena quedarse. Entonces, por favor, te presenta y tratamos de conversar comenzando con estos planteamientos. Ok, yo soy Ana María Osorio, obviamente soy periodista de profesión, tengo una maestría en gerencia pública, una especialidad en metodología de la investigación, soy experta en marketing político, me desempeño como estratega comunicacional político, actualmente soy doctorante en ciencias políticas. Mi mayor trabajo siempre ha sido el estudio del comportamiento social a través de diarios de campo, estudios de opinión pública, entrevistas abiertas, grupos focales, a través de los cuales logramos obtener los cambios de humor del ciudadano en función de entender las necesidades, el cómo piensa y el qué piensa, para orientar las acciones de los gerentes públicos. ¿Por qué? Bueno, porque las políticas públicas emergen de los ciudadanos. Ese ha sido nuestro trabajo. Y en el desempeño profesional en el área internacional nos hemos desarrollado como conferencista en el campo de la mujer en la política. El poder que representa el ejercicio de la mujer en la política, porque la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que las mujeres tenemos mayores resultados o mejores resultados en cuanto a eficiencia y a rendimiento productivo en la gestión pública, incluso desde los hogares. ¿Ok? Ese es nuestro desempeño. Pero más que hablar de eso, nuestra intención siempre ha sido que nuestro país florezca, digamos. Muchos tenemos las posibilidades de irnos afuera por la preparación profesional que tenemos y decidimos apostar. Más que apostar, no. O sea, apostar es ludopatía, es algo al azar, no. Decidimos quedarnos acá porque pensamos que nuestras herramientas pueden facilitar, más bien es que Venezuela florezca con sus propios atributos. Claro. Lo mejor que tiene Venezuela a partir, además de sus propios recursos naturales, que son muy bondadosos, es su gente. Y la gente está muy capacitada, muy preparada. Representamos, yo creo que el 70% de los latinoamericanos con alta educación. Entonces, ¿por qué no utilizarlo a favor de Venezuela? Por eso es una de las razones principales que yo decido quedarme en mi país. Además de que soy maracucha, nací el día de la gaita, además, en este municipio. Y es importante para mí ver a Maracaibo con ese brillo más allá del sol. O sea, de ese sol inclemente, sino el brillo que realmente merece, porque Maracaibo tiene buenos suelos, Maracaibo tiene entrada al lago, o sea, tiene puertos de preferencia para todo el mundo. Entonces, ¿por qué Maracaibo no puede ser un municipio rico si lo tiene todo? Eso es una de las razones. Yo respeto a quienes se van porque muchas veces ven que no pueden ejercer su profesión o
o no ven que este país le ofrezca las oportunidades, pero sí considero que Venezuela puede ser rescatada y el compromiso principal es de nosotros, los ciudadanos. Rescatar Venezuela es en nosotros mismos, no ya en manos nada más de nuestros gobernantes o del extranjero, es de nosotros. Sí, yo creo que, es decir, la crisis venezolana, para utilizar un comodín, la palabra crisis, realmente no es una crisis reciente, ¿no? De acuerdo a mi perspectiva histórica, ¿no? Es una crisis de un modelo rentista que funcionó muy bien en el siglo XX, desde los años 40 hasta los años 80, realmente fuimos un modelo económico exitoso, un modelo social exitoso, y que realmente nos permitió transitar el siglo XX con mucho éxito, una sociedad que era envidiable en muchos sentidos y fuimos una sociedad de inmigrantes, o sea, éramos atractivos. Pero llegó un momento que se creó como un cuello de botella en ese modelo, no supimos, o nuestros gobernantes y nosotros mismos y nuestras élites no supieron entender el proceso de reforma y cambio, bueno, diferimos la crisis y llegó un momento que colapsamos y yo creo que estamos en pleno colapso de ese modelo rentista que se está llevando por delante el modelo político y se está llevando por delante la economía tradicional y se está llevando por delante una concepción de la sociedad, una concepción del país, que era que nosotros éramos más que habitantes, responsables del país, éramos usuarios y usufructuarios del país. Creo que se utilizó la imagen de país minero, país, un hotel de 5 estrellas, estamos de paso, ¿no? No, estamos acá y somos responsables del país. Yo creo que ese es un poco el cambio de paradigma, ¿no? Y que personas como tú y esta generación que estamos tratando de hacer visible en este programa, lo ha entendido muy bien. O sea, yo soy responsable de mi país y mi país tiene futuro. Yo creo que ese es el acto de fe fundamental. En ese sentido, ¿cómo visualizas tú, o sea, este contexto coyuntural de crisis en donde aparentemente hay un forcejeo por el poder y al mismo tiempo un desplazamiento del poder? ¿Cómo lo visualizas? Mire, tal cual como usted lo venía diciendo, ese proceso rentista, que además vivimos una crisis, Venezuela no es la primera crisis que vive. La crisis en Medina Angarita, ¿por qué no la hablan? Que fue el éxodo de esos campesinos también, que hubo mucha hambre, que hubo muchos muertos en nuestro país. Nadie habla de eso, ¿verdad? Porque tenemos una memoria muy corta. Sí. Después Caldera en su cuarta intención para llegar a la elección presidencial, ¿verdad? Que fue en el 67, cuando se vuelve a postular, su premisa fue: Caldera es el cambio. O sea, Venezuela nunca ha estado bien entonces, y gana la elección en el 69. Caldera vuelve nuevamente en el 94 también con un tema de cambio. Entonces siempre hemos estado mal. Esa es la verdad. Lo que pasa es que nosotros somos un país que se generó una cultura consumista, porque teníamos demasiados recursos y no entendimos que había esa frase que decía Pietri de sembrar el petróleo y entonces crear, no. Entonces veíamos las bondades que nos daba el petróleo, pero ¿qué hacíamos? Satisfacer nuestras necesidades, vivir en nuestros lujos y no ver el día de mañana, qué va a pasar mañana. La intención ahora es que con esto aprendamos también a ser ciudadanos, porque los recientes eventos, durar 100 horas sin servicio eléctrico, ¿qué pasó en el país? O sea, ¿qué pasó en Maracaibo, por ejemplo? Saquear todos los comercios. Nos destruimos unos a otros. Destruir, por ejemplo, el tema del alumbrado público para que cuando retornara el servicio eléctrico, no tenerlo, no estamos entendiendo que estamos dañando donde nosotros vivimos. Entonces, esa crisis, los únicos que podemos sacarnos de allí somos nosotros mismos. Sí, bueno, estamos conversando con Ana María Osorio, y estamos tratando de identificar una sociedad de la cual formamos parte y de la cual somos responsables. Continuamos en el próximo segmento. Sí, se cita mucho a Simón Rodríguez.
un personaje sumamente interesante, vale la pena leer. Él vivió casi 30 años en Europa, ¿no? Cuando regresa, estaba en pleno proceso de independencia, y era un hombre extraño, muy culto, y acuñó muchas ideas y frases que hemos repetido, pero que no hemos analizado a fondo, ¿no? Una de ellas era: una república se hace con repúblicos, una democracia se hace con demócratas. Yo creo que nosotros, ese fue uno de los fallos fundamentales nuestros, en nuestros proyectos educativos, ¿no? Que fueron muy buenos, porque para la época de Gómez, el año 35 que muere Gómez, el 90% eran analfabetas. Bueno, y todas las carencias que tenía el país. O sea, que hubo un proyecto educativo que funcionó en cuanto a alfabetización y permitió que mucha gente tuviera la oportunidad del ascenso social con la universidad. Es decir, en términos de ascenso social, el proyecto educativo como que sí funcionó, pero quizá no funcionó también en aspecto de ciudadanía. Entonces, en ese sentido, tiene a mi juicio pertinencia la necesidad de crear ciudadanía, que no es solamente en la escuela, también tiene que hacerse en la familia. Y hoy, a mi juicio, lo estamos logrando en la calle. ¿Qué opinas? Mire, hablar del término ciudadanía hoy, siento que muchos lo acuñan ya es al tema de la crisis, a que esto es mío y bueno, no sé quién es aquel, yo soy responsable es de la puerta de mi casa para adentro, para afuera no me importa nada. Lo ven en los conjuntos residenciales, en los condominios, a nadie le importa lo que está afuera, si está alumbrado o no. Bueno, eso no es mi responsabilidad es de la casa, o sea, de la puerta de mi casa para adentro. Entonces, quitamos ese sentido de pertenencia sin entender que todos somos responsables. O sea, incluso la Constitución del 99 habla de una corresponsabilidad que nosotros como ciudadanos tenemos en la administración pública y no nos hemos dado cuenta. O sea, decimos, no, eso es función de los gobernantes. No, nosotros somos corresponsables. Incluso en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal nos dan hasta mecanismos de participación, tanto que somos responsables hasta de que si es corrupto nuestro gobernante, nosotros somos corresponsables porque no utilizamos el control social que nos da como mecanismo esa ley. Entonces, imagínate, si nosotros no ejercemos nuestro rol, entonces es más fácil culpar, porque eso también nos los inculcan los dogmas. La religión y la política se aprovecha de eso también para decirnos, no, el culpable es el ciudadano, una institución echa la culpa a la otra y al final nadie se hace responsable de nada. Los ciudadanos tenemos principios, yo digo que obviamente la escuela nos tiene que enseñar los valores y también a comportarnos como ciudadanos, pero también en nuestros hogares. Nuestros vecinos también nos enseñan. Y hay otra cosa que no es decirlo, es hacerlo. Nada enseña más que el ejemplo. ¿Cómo es que nosotros vemos a los gobernantes que dicen que hay que respetar las señales de tránsito, que no hay que hacer abuso de las cosas? Y ellos son los primeros, sí, por Dios, y con aquellos lujos y con aquella preferencia. Uno entiende el tema de la seguridad, pero ellos hacen no solamente uso, sino abuso también. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no hemos aprendido y muchos dicen, no, yo quisiera llegar a ser gobernador para tener 10 haciendas. ¿Cómo es eso? Entonces, como ciudadanos nos estamos comportando igual. Y eso ha sido uno de los éxitos de muchos gobiernos en América Latina, que es que son corruptos los gobiernos y dejan que los ciudadanos sean corruptos. Y eso es lo que pasa en muchos casos en Venezuela. Nosotros lo veíamos con suma preocupación en el año 2017 cuando realizábamos encuestas para la gobernación. Y decíamos, ¿cómo es posible que la gente diga, bueno, que el CLA, que si gana el otro, que... o sea, que si ganan de una corriente ideológica o de otra, me van a quitar el CLAP, o después si desaparece el Consejo Comunal. Y uno decía, ya va, pero no entiendo por qué lo ves de esta manera. O los bonos, imagínate tú. Entonces, ¿cómo es que me importa más un CLAP, un bono,
que cambiar todo lo que yo digo que es crisis. Y es porque, bueno, porque directamente me dan dinero y ya, no me importa. Entonces, ¿en qué momento se rompe ese hilo de entender que yo tengo que tener más bien es un gobierno que provea de oportunidades para que yo desarrolle mis competencias, pueda ganar lo suficiente, ¿ok? Invertir o tener mis bienes. No necesito un gobierno que se comporte como un papá de un niño huérfano, claro, al que le tiene que dar. Entonces, esa mentalidad que cambiamos es lo que tenemos que recuperar, empezar a crear una nueva conciencia en el ciudadano que entienda, mira, no es que el gobierno te tiene que dar una caja de comida, no. Es que tú, a través de tus propios medios, con la educación que tengas, con el trabajo que tengas, con el oficio que tú desempeñes, seas capaz de generar suficientes ingresos para que puedas satisfacer tus necesidades. Lo que pasa es que el populismo nos ha hecho muchísimo daño. Ese chantaje populista, que ojo, no se gestó nada más en esta revolución. No, eso es universal, universal. Sino que ha estado a lo largo de nuestra república, de la historia de nuestra república. Entonces, se ha gestado de tal manera que evidentemente los ciudadanos terminan convirtiéndose en una pieza, un medio que hace que ellos se mantengan en el poder. Por eso es que yo siempre he dicho a los ciudadanos que tenemos que evitar ser el medio a través de los cuales los gobernantes se mantienen en el poder. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos nos necesitan pobres, nos necesitan mediocres, nos necesitan con bajo autoestima. ¿Para qué? Para que nosotros seamos unos viles que no importa las migajas que nos den, las agradezcamos mientras ellos se sostengan en el poder. Entonces, los ciudadanos tenemos que empoderarnos, ser lo suficientemente capaces para decir, no importa que tú no me des una caja, no importa que tú no me des un bono, porque con el fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo yo voy a lograr satisfacer mis necesidades. Esos principios, de hecho, se gestan en el mundo a través de lo que era la publicidad nazi o de Joseph Goebbels, que hablaba era, no importa, mira, a una gallina tú le puedes retorcer el pescuezo, le puedes hacer de todo y después le pones en tu mano el maíz y ella va a venir a comerlo de tu mano. Entonces, otra vez volvemos a hacer lo mismo, la gallina se vuelve a ir y volvemos a darle un maíz y ella viene hasta acá. ¿Por qué? Porque ella se supone que no tiene sentido crítico. Los ciudadanos lo tenemos, pero en el momento en que lo usemos, si no nos vamos a terminar comportando desde la parte más visceral porque vamos a actuar es desde la necesidad, desde el hambre. Y por eso es que estos movimientos comunistas o con intentos de socialismo son los que han perdurado, digamos, durante un tiempo en América Latina. En la geopolítica vemos un cambio total que se ha dado en América Latina, donde ha empezado a hacerse a un lado esas corrientes y hoy día yo me atrevería a decir que una de las grandes apuestas que tiene el presidente Donald Trump es su reelección por el 2020. ¿Ok? Y allí está es la erradicalización y evitar la colonización de esos comunistas en América Latina. Sí, estamos conversando con Ana María Osorio sobre la crisis nacional, el contexto crítico que vivimos y algo muy importante que ella está destacando, ¿no? Y es lo que pudiéramos calificar como el discurso de la modernidad. Cómo superar el estado rentista, cómo superar el estado de necesidad que nos vuelve seres pasivos de nuestra propia historia y cómo acceder al protagonismo no solamente personal y colectivo, sino del país, ¿no? Yo creo que eso está planteado en términos de la destrucción que hemos padecido y en la reconstrucción del país. Y hacía referencia a la geopolítica, que en Venezuela es una palabra que se está utilizando mucho últimamente, pero yo opino que muy poca gente realmente sabe lo que significa. Trataremos de definirla con Ana María en el próximo segmento. Habitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente.
La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Súmate porque juntos hacemos más. Bueno, continuamos con Ana María, ¿no? Una conversación, a mi juicio, muy interesante. Yo he dicho que a los venezolanos de los últimos años nos ha tocado vivir todas las complejidades del siglo XX, ¿no? Porque nosotros aquí hablábamos de comunismo, pero realmente no sabíamos qué era el comunismo. Hablábamos de nazifascismo y tampoco yo creo que teníamos la experiencia de eso, ¿no? Que por cierto, Kant, el filósofo, dice que no puede haber conciencia sin experiencia, ¿no? Igualmente hablábamos de guerras, las que veíamos en las películas, ¿no? Y no sabíamos lo que era un conflicto. Veíamos violencias en el mundo y nosotros éramos como una isla de convivencia, ¿no? Inflación era algo que nadie sabía, se podía definirlo, pero nadie la vivía. Carestía, dificultades en la cotidianidad, transporte, falta de gasolina, agua, luz, y de pronto en los últimos 5 años, los últimos 20, ya se venía anunciando la tormenta, a mi juicio, pero en los últimos 5 años de pronto se nos vino el mundo encima. Tenemos la experiencia de un proyecto autoritario, totalitario, en vivo. Tenemos la experiencia de una persecución fascista de las ideas. Tenemos la experiencia de no la inflación, la hiperinflación, o sea que en horas varían los precios. Tenemos la experiencia de modelos cerrados políticos y no sociedad abierta. Tenemos la experiencia, yo acabo de venir ahora de mi casa sin luz. Durante la noche hubo fluctuaciones y apagones, pero salí de la casa sin luz. En el camino me consigo acá toda una barriada con los potes y vasijas y está buscando desesperadamente agua, no hay agua. Las colas de gasolina impresionantes por todas partes y una ciudad en abandono, o sea, basura, pocos carros, y uno nota que realmente estamos en las penurias, ¿no? Bueno, eso no es deseable y hay que cambiarlo. Y yo estoy seguro que lo vamos a cambiar. Pero como experiencia y aprendizaje, yo creo que es una oportunidad de entender realmente muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es que nosotros somos un país que estamos en el mundo y que de una u otra manera representamos algo. Eso es la geopolítica, o sea, estar en el mundo. ¿Pudieras ayudarme a identificar Tal mejor cual, este o sea, concepto? no somos seres aislados, somos seres universales y pertenecemos a un mundo, algo tan generalizado, tan globalizado. ¿Qué pasa? Que Venezuela, por pertenecer a ese espacio, necesita que todo el contexto de esos estados que están a su alrededor, recuerden que estado es territorio, población y soberanía, que reside en el poder ejercicio por un gobierno, ¿ok? Esos estados guardan relaciones directas a través de las cuales generan una armonía. Para mantener esa armonía, que es lo que todos conocen como un estado de bienestar o equilibrio, ¿ok? Es que se habla de términos de geopolítica, porque todos tenemos que vivir en sociedad universalmente aceptados y con el respeto de nuestros iguales. ¿Qué pasa? Que Venezuela, a partir de la crisis que ha padecido, ha incidido directamente sobre nuestros estados fronterizos directos. ¿Por qué? Porque, bueno, le ha incidido directamente a ellos sobre su déficit fiscal por la migración de los venezolanos. A partir de ello, nos convertimos en un problema para Sudamérica y un gran problema para toda América. En ese momento es cuando Venezuela empieza a tomar fuerza dentro de lo que son los organismos internacionales para ser tomada en cuenta, indistintamente las políticas ideológicas que tenga el gobierno, sino cómo se están afectando otros estados. Lo que vivimos recientemente con la intervención de la señora Bachelet, por ejemplo, en el caso de su declaración ante lo que sucede en Venezuela, es una alarma
para la Organización de las Naciones Unidas, que recuerden que fue creada tras la Segunda Guerra Mundial. En 1948. Ajá, por los estragos que dejó la Segunda Guerra y cuya finalidad era mantener inclusamente el respeto de esos estados, pero sobre todo prevalecer los derechos humanos. Porque, bueno, usted lo hablaba perfectamente con el tema que hicieron los nazis, que fue la persecución, que fue quizás lo que más dañó al principio de la Segunda Guerra Mundial, cómo destrozaron toda Alemania, de hecho, al momento de apoderarse Hitler de ella. Y todo este precepto, aunque muchas personas lo dicen que es de poco interés o de poca relevancia, Venezuela hoy se convierte en un problema no solamente a lo interno, sino a lo externo. Llama la atención cómo el gobierno ahora del presidente Nicolás Maduro también ejerce presión sobre otros gobiernos del mundo, incluyendo el de México, porque ellos tenían alianzas que venían gestadas desde el presidente Chávez, con lo que él llamaba su fuerza multipolar, su eje multipolar, que era en el cual procuraba hacer una fuerza de ese socialismo del siglo XXI en toda América Latina, pero que se derribó por sus propios cimientos, en sus propias bases, porque era un canje de conciencias políticas más allá de un cambio o realmente de establecer un nuevo orden mundial en cuanto a América Latina. ¿Qué pasa hoy? Que Venezuela tiene una crisis, pasa hoy es que los demás estados necesitan sobrevivir sus propias crisis y están comprando crisis que no son propias. Eso es lo que pasa, la crisis que está viviendo Colombia porque le ha aumentado su déficit fiscal, porque hay que recordar que durante muchísimos años Venezuela financió todo lo que era la frontera, por ejemplo, colombo-venezolana. La educación de esa frontera era responsabilidad de Venezuela, no de Colombia. En la frontera colombo-venezolana ellos se nutrían, era de nuestra agua, nuestra electricidad, y obviamente ahora lo padecen. El servicio hospitalario. Ajá, el comercio, la educación, todo era de nosotros. Obviamente ya eso le está generando un problema a ellos, pero resulta que esos son sus habitantes. Y la presencia de 1,5 millones de venezolanos también que han migrado en Colombia y básicamente en la zona fronteriza, ¿no? Entonces ahora obviamente se le duplican los problemas a Colombia en ese sentido, pero también a otros estados del mundo. ¿Por qué? Porque bueno, hay una migración venezolana, aumenta su déficit fiscal, y Venezuela no termina de resolver los problemas, por lo que eso va a aumentar, va en ascenso, y ellos lo que quieren es desacelerar ese proceso. Pareciese que fuese tarde, pero no, porque Venezuela, a diferencia de otros estados, tiene una capacidad generativa muy rápido, porque no solamente tenemos lo que sería el tema de la activación de la producción petrolera, sino que tenemos buena fuente de producción también por tierra. Somos un puerto, literalmente por nuestra ubicación geográfica, tenemos muchas bondades y obviamente al establecerse el nuevo orden de lo que sería el sistema político, cambiaría también el sistema económico. Porque hay gente que dice, no, o es democracia o es socialismo, ya, no son cosas iguales, o no es democracia o es comunismo, no son cosas iguales. Recuerden que la democracia es un sistema de gobierno, o sea, el comunismo más se habla es para un sistema económico, igual que el tema del socialismo. No lo podemos comparar porque no son sistemas iguales ni siquiera. En Venezuela todavía se debate que si es democracia o no es democracia. Lo cierto es que más allá de un concepto, es qué es lo que estamos viviendo los venezolanos, qué es lo que estamos experimentando y cómo estamos afectando a otros estados del mundo. La intención es realmente recuperar el sistema interno para que Venezuela se convierta en un país productor y que se logre abastecer. Sí, estamos claros que el problema venezolano es político. Porque en términos de recuperación económica, como tú muy bien lo dices, hay todas las posibilidades de recuperarse en el corto plazo. Y en términos sociales hay un recurso humano también competente, ¿no? Realmente tenemos que resolver el problema político. Regresamos sobre estos temas en el próximo segmento y quisiera precisar el concepto democracia como un concepto desligado realmente de cualquier ideología, ¿no? Charcutería y Víveres La Chinita, donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita.
Seguimos con Ana María Osorio, joven profesional, como ustedes se han dado cuenta, competente y segura en su exposición, con las ideas claras. Efectivamente, yo creo que es muy importante para nuestra audiencia. La democracia es un proceso de la sociedad universal que permitió ir perfeccionando un sistema político en donde los gobernantes y el gobierno, en teoría, están bajo control. O sea, superamos la época de las monarquías absolutas, el Estado soy yo, los reyes absolutos, etc. Sino simplemente la democracia es una conquista civilizatoria en donde con la división de los poderes, el equilibrio de los poderes y la responsabilidad del gobernante frente al ciudadano, se ha ido domesticando el poder. De tal manera que no hay que confundirlo con ideologías. La democracia es una conquista cultural, política, civilizatoria, ¿no? Mientras que socialismo, comunismo, liberalismo, socialcristianismo, socialdemocracia, es decir, cualquier doctrina, cualquier ismo, nacionalismo, populismo, son aspectos del pensamiento político y la acción política, pero que responden a intereses, vamos a llamarlos particulares, ¿no?, de un contexto determinado. Entonces, de tal manera que no hay que confundir las cosas. Democracia es una conquista civilizatoria y nosotros la conquistamos en el siglo XX. La conquistamos, no perfecta, evidentemente, perfectible, ¿no? Pero por primera vez, después del año 58, nosotros tuvimos un presidente electo que terminó su periodo, Rómulo Betancourt. Por primera vez en nuestra historia tuvimos otro presidente electo, Raúl Leoni, que terminó su periodo y se lo entregó al líder de la oposición. Y por primera vez en nuestra historia, el líder de la oposición, Rafael Caldera, terminó su periodo. Y que el tutelaje de las Fuerzas Armadas se limitaba a la institucionalidad. De tal manera que sí avanzamos, ¿no? Y el otro aspecto son los derechos humanos. Hoy en día la única doctrina universal que realmente identifica a los seres humanos son los derechos humanos. De tal manera que el modelo que nosotros estamos buscando no es que triunfe tal tendencia o tal tendencia, sino recuperar, perfeccionar la democracia como sistema político y fundamentado en los derechos humanos, que son los derechos universales. También Ana María nos explicaba sobre la relación de los países, ¿no? Los países realmente cada uno tiene sus intereses. Esa tontería de que si Cuba me quiere ayudar, pero Estados Unidos me quiere perjudicar. Que si el imperio chino es bueno y el imperio gringo es malo, que si los rusos sí ayudan y los gringos no ayudan. No, cada país busca sus propios intereses. Entonces eso nos obliga a nosotros a buscar nuestros propios intereses y eso es realmente la geopolítica. Una relación de equilibrio manejado con la diplomacia para en donde las dos partes ganen. Cuando una de las dos partes gana más que la otra no nos conviene. ¿Qué es lo que está pasando con Cuba y nosotros? Aquí está ganando Cuba, no Venezuela. Y eso hay que enmendarlo, ¿no? Entonces, dentro de esta problemática, repito, creo que estamos de acuerdo, Ana María, de que hay que perfeccionar la democracia, tenemos que recuperar plenamente los derechos humanos y que nos vamos a recuperar económicamente. Tú decías algo al principio del programa que me llamó la atención y quiero comentarlo. O sea, las mujeres han resultado mejores gobernantes, más confiables y mejores administradoras. Vamos a hablar de eso. Sí, bueno, de las cifras oficiales denotan es que hemos reportado mayor rendimiento. Incluso es en encuestas, incluso de las madres trabajadoras en relación con los padres, se dice que de lo que gana una mujer, al menos hay un retorno en su propia casa del 60%, mientras que el hombre en promedio es el 30%, solo el 30% retorna al hogar. Entonces, por eso es que se habla del rendimiento. ¿Qué pasa? Habría una mayor facilidad en nuestra gestión pública si la mujer realmente se enfocara en la administración eficiente de los recursos. Ojo, eso no significa que el hombre no lo pueda hacer o no lo deba hacer. Thatcher decía, si quieres que algo sea dicho, búscate un hombre. Si quieres que algo se haga, búscate a una mujer. Y su gran amigo Ronald Reagan le decía que ella era el mejor caballero
de Gran Bretaña, o sea, pero si te pones a analizar, si nos ponemos a analizar todos en contexto, no es que uno sea bueno, otro sea malo. Cada uno tiene sus competencias. Eso no quiere decir que nada más las mujeres seamos competentes y los hombres no lo sean. Pero que en términos generales o de promedio se establece así. Y lo vemos, la mayoría de las administraciones tienen a lo interno, en la parte operativa o ejecutiva, tienen a mujeres. Y eso es muy importante. Claro. La mujer no puede estar excluida de la política. Yo estoy muy en contra de lo que pasa todavía en Venezuela. Aquí hay mucha misoginia, tanto que critican a Estados Unidos, tanto que critican a todos los países del norte y nos comportamos igual. Entonces, si nos comportamos igual es que somos iguales. Acá hay mucha misoginia por ambos sectores, tanto del gobierno como de la oposición, a pesar de que el gobierno siempre dice la condición igualitaria de la mujer, hay ciertos cargos donde hay mujeres, el poder o la toma de decisiones radica más sobre el hombre. Y no se puede desacreditar a la mujer en la política ni en ninguna de las otras acciones, pero eso, más allá de que la mujer no, que tiene que exigir igualdad, tienes que comportarse y demostrarlo. Yo digo que los débiles son los únicos que piden igualdad. Yo no necesito pedirlo porque yo demuestro quién soy. Allí tenemos que estar. Las grandes líderes comunitarias son mujeres, no hombres. Entonces, eso se tiene que traspolar a la administración pública también, a mi modo de ver. Comparto todo lo que decía con el término de la democracia, aunque Churchill decía que excluyendo todos los demás sistemas, la democracia es la menos mala. El menos malo. ¿Pero por qué? Claro, porque hablamos del Principado. El Principado es terrible. Las anarquías, antes al principio eran los dioses los que nos reinaban, imagínate. Llegamos a un proceso evolutivo tan grande como el que usted nos hacía perfectamente en una historia de nuestro país. Y sentimos hoy que tuvimos un retroceso total porque llegamos a un totalitarismo. Se acabó el espíritu de las leyes de Montesquieu. Aquí no hay un Estado de Derecho donde hay una separación de poderes. No lo vemos. Volvimos una mezcla entre principado y totalitarismo. Entonces, en ese momento hace falta el sentimiento de una mujer o la acción de una mujer más a la recuperación de la democracia, que más allá del concepto de poder del pueblo o tal, es ejercer no solamente el uso eficiente de los recursos, sino también la satisfacción de las necesidades y el desarrollo para todos. Mi suegro, el papá de mi esposa, una vez conversando con él me decía, me resumía el problema venezolano como exceso de madre y falta de padre. Vamos a comentar esta frase en el próximo y último segmento. Estamos conversando con Ana María Osorio y vamos a dedicarle el último segmento a este tema, o sea, la mujer, el protagonismo, la responsabilidad y el rol importantísimo que le toca jugar una vez que ella se ha visibilizado. Regresamos en el próximo segmento. Para sentirte bien, no basta con un buen régimen alimenticio, debes tener un buen régimen de ejercicio. ¿Y qué mejor lugar que Aloft Gym? Un gimnasio con las máquinas más modernas y actualizadas, un personal de entrenamiento altamente profesional. En Aloft Gym encontrarás distintas actividades adaptadas a tu necesidad. Estamos ubicados en el centro comercial Flamingo Beach, en Isla Dorada. Para mayor información, puedes contactarnos a través del teléfono 0261-744-4708. Bueno, conversando con Ana María Osorio. Aproximadamente en el mundo somos 8.000 millones de personas, bastante. La mayoría en Asia, entre la China y la India son más de 3.000 millones. Y aproximadamente una ley de la naturaleza que todavía la ciencia no ha logrado explicar, estamos mitad y mitad. O sea que de una manera curiosa, en todas las sociedades, casi siempre el porcentaje de mujeres y hombres es muy parecida, ¿no? De mitad y mitad, ¿no? Pero la mujer, a pesar de que siempre representó la mitad de la humanidad, en términos de presencia intelectual, artística, etcétera, política, era una figura ocultada. Y no por incapacidad,
sino por sistemas culturales, políticos, etcétera, machistas, que subestimaba a la mujer. Se subestimaba a la mujer y por eso en el siglo XX, a mi vista, uno de los grandes fenómenos culturales es la visibilización de la mujer. O sea, la mujer sale del cuarto privado, del cuarto matrimonial o del hogar, y se convierte en una figura visible como escritora, como artista, como ejecutiva, como graduada universitaria, como profesional, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el gran fenómeno cultural de la modernidad. Y detrás de eso se desarrollaron varias corrientes feministas, ¿no? Una, el voto para la mujer, otra, el reconocimiento en sus derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Lucha que no ha terminado, ¿no? De paso, y mucho más en sociedades como la nuestra, que sigue siendo fundamentalmente misógina, como tú lo decías, machista, ¿no? Yo citaba a mi suegro, él decía, el problema venezolano es exceso de madre y falta de padre. ¿Cómo lo interpretarías tú? Tal cual, bueno, eso sería una forma perfecta de resumirlo, porque ¿qué pasa? Que se enseñó siempre desde que estamos pequeñas. Eso es un problema también que hemos tenido cultural, porque desde que estamos pequeñas siempre nos enseñan que los hijos son de la mamá. Y no es así, los hijos son de ambos. Por ejemplo, en mi casa, a diferencia de otras quizás, mi mamá y mi papá trabajaban, pero mi papá nos hacía mejores los teteros que mi mamá. Mi papá fue más consentidor que mi mamá. Entonces, eso no significa que él ejercía el papel de mamá, sino que ejercía el papel de papá. Asumía su responsabilidad. Claro, porque su mamá lo enseñó a ser papá. Él siempre decía, y por eso es que tiene un matrimonio de tantos años, ya casi 40 años, donde sigue ejerciendo su rol de papá, que no importa la edad que tú tengas, siempre es donde estás, a qué hora llegas. Yo me enseñaron a lavar platos, yo lavo perfecto. Mi padre ahí. cocina divino. Y mi esposa abusó de eso, ¿no? Mi mamá también abusó de mi papá porque todavía es mi papá quien hace las compras, no mi mamá. O sea, las responsabilidades del hogar, mi abuela... Que es la corresponsabilidad. Ajá, las responsabilidades del hogar, mi abuela siempre decía que era de ambos, no podía ser de uno solo. Y que el hombre tiene que asumir también la responsabilidad del hogar, no nada más proveerlo. Claro. Y eso está bien, pero nosotras mismas como mujeres también tenemos que formar al hombre. De hecho, Simone de Beauvoir, la famosa francesa autora del feminismo, ella decía que el machismo lo alimenta a la mujer. La mujer, por eso. Sí. Ahí es donde vamos. Si nosotras como madres empezamos a enseñarle a nuestros hijos de esa manera, no, ya va, tú no recoges el plato, lo recojo yo, ya le estamos dando en su mente, lo estamos ubicando en una posición que él va a ejercer luego con su familia, porque estamos estableciendo patrones de conducta que son los que él va a asumir. Entonces, en gran medida, esa responsabilidad de que hayan muchas mamás y poco papá también la fomentamos nosotras las mujeres. Cuando educamos a nuestros hijos, tenemos que enseñarles también sus responsabilidades dentro del hogar. También enseñarle los principios, porque a veces un hombre llega con una mujer y llega con otra y la mamá no dice nada. Entonces tú también lo estás fomentando. Esos valores culturales son los que tienen que cambiar y nada cambia si uno no cambia. Bueno, eso es lo que me hace ser optimista. Yo creo que en Venezuela la crisis, en donde tenemos tantas carencias, tantas dificultades, vislumbro en el corto plazo una salida política y veo realmente en donde asumiremos responsabilidad de ciudadanía y la mujer inevitablemente y seguramente va a ocupar roles muy importantes en la recuperación del país. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias a ustedes. El próximo domingo nos volvemos a ver.